La llamada todavía resonaba en mis oídos cuando mis piernas casi cedieron. Mañana me caso, y transferí todo tu dinero a mi cuenta. Llamó de madrugada, a las 3 y poco de la mañana, con esa arrogancia que corta como el hielo. La voz de mi propio hijo atravesó mi casa oscura como una hoja afilada. Sentí el aire pesado, con olor a polvo y café viejo, presionar mi pecho. Siguió hablando, como si celebrara mi ruina. Vendí tus autos, tu mansión y la hacienda. Adiós, mamá. Hasta nunca más. Un golpe así debería haberme destruido. Pero, en lugar de llorar, empecé a reír. Reír mientras él hablaba. Reír mientras me quitaba todo. Reír como si estuviera escuchando un mal chiste. Del otro lado de la línea, se quedó en silencio. Totalmente paralizado. Escuché su respiración cambiar, corta, irregular, temerosa. Porque mi hijo me conocía. Sabía que yo era inteligente, estratégica, y que nunca dejaba nada al azar. Y cuando oyó mi risa en aquella madrugada, entendió algo que lo hizo temblar. Quizás no me había engañado tan bien como creía. Soy yo. Estela Montenegro, tengo 74 años. Y en aquella sala fría, con el viento golpeando las ventanas como si quisiera derribarlas, sentí al mundo entero presenciar el instante en que él comprendió que mi reacción escondía algo. Algo que no esperaba. Algo que yo había preparado exactamente para ese día. Mis ojos cayeron sobre aquel sobre la mesa, el mismo que había guardado durante 6 meses, desde la primera señal de que mi hijo planeaba algo. Pero antes de contarte por qué me reí, y qué descubrió cuando intentó enfrentarse a mí al día siguiente. Necesito volver en el tiempo. Porque esta historia no comenzó con aquella llamada de madrugada. Comenzó el día en que me di cuenta de que mi hijo estaba cavando su propia ruina. Cuéntame en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo esta historia. Y si te gustan los relatos reales de traición, superación y justicia emocional, suscríbete al canal, porque lo que viene después, no lo vas a poder creer. Nunca olvidaré aquella tarde en los jardines de mi casa en Salamanca. El sol caía sobre las fuentes de mármol y el agua destellaba como si el lujo mismo respirara conmigo. Preparaba té de jazmín, disfrutando el aroma que llenaba el aire con una calma engañosa. Todo estaba en su lugar, las ventanas limpias, los muebles brillantes, el silencio de una vida ordenada. Y de pronto, escuché el motor de un auto de lujo detenerse frente al portón. No esperaba visitas. Cuando vi a mi hijo descender con paso decidido, traje oscuro y ese reloj de oro que tanto presumía, sentí una punzada en el pecho. Algo en su mirada había cambiado. Entró sin tocar la puerta, como si la casa ya no fuera mía. Traía en la mano una tableta y en la otra su teléfono de última generación. Se sentó frente a mí con la seguridad de un banquero experimentado. «Mamá, necesito que firmes unos papeles», dijo mientras acomodaba la corbata. Su voz sonaba amable, pero detrás había una urgencia contenida. Dijo que era solo una actualización de la cuenta conjunta del banco, un trámite menor. Me habló de impuestos, de movimientos de dinero, de transferencias que debían hacerse cuanto antes. Escuché con atención, sin interrumpirlo, intentando entender por qué mi propio hijo me hablaba como a una clienta. Lo observé en silencio. Cada detalle gritaba distancia. El perfume caro, la sonrisa ensayada, la mirada que no sostenía la mía. Movía las manos con elegancia, como si quisiera demostrar poder, pero el leve temblor en sus dedos lo traicionaba. No era la primera vez que hablábamos de finanzas, pero esa vez todo sonaba distinto. Su tono carecía de afecto, y sus ojos parecían buscar mi firma, no mi confianza. Cuando extendió la tableta hacia mí, sentí que la temperatura del cuarto bajaba. El reflejo del cristal mostraba su rostro, seguro, impaciente, casi arrogante. Tomé la tableta. El documento lucía impecable, nombres, cuentas, cifras exactas. Ninguna palabra parecía sospechosa, pero algo en mi instinto gritaba que no debía hacerlo. Fingí leer con calma, tomé el bolígrafo digital y en lugar de firmar, tracé una firma incompleta, apenas una sombra. Él no lo notó. Asintió satisfecho y se levantó con una sonrisa falsa. «Gracias, mamá, no sabes cuánto me ayudas», dijo mientras guardaba la tableta en su portafolio de cuero.
Lo vi caminar hacia la puerta y supe que aquel favor inocente escondía algo más grande. Cuando el portón se cerró, el perfume de su loción quedó flotando en el aire. Me quedé sentada un momento, escuchando el sonido lejano del agua caer en la fuente. Pensé en su infancia, en los días en que se dormía sobre mi regazo mientras yo contaba las monedas para pagar la escuela. ¿En qué momento el niño agradecido se volvió este hombre que mide todo en ganancias y pérdidas? Tal vez la herencia, tal vez el brillo del dinero, tal vez el deseo de no ser menos que los demás. No lo sé. Lo único que sentí fue una grieta invisible abriéndose en mi pecho. Subí a mi estudio y abrí el cajón donde guardaba los documentos más antiguos. Allí estaban las escrituras de la casa, los papeles del negocio familiar, las copias de las cuentas bancarias. Revisé cada hoja con cuidado, como si buscara señales de un temblor que aún no había ocurrido. No encontré nada fuera de lugar, pero mi corazón no se tranquilizó. Llamé al notario y pedí una reunión para la semana siguiente, fingiendo que era por un asunto de mantenimiento legal. No le conté nada a nadie, ni a mi asistente, ni a mis amigas del club de lectura. Guardé silencio. Esa noche cené sola en el comedor principal. El reloj marcaba las 10 cuando el sonido del piano, que siempre calmaba mi mente, se volvió una compañía incómoda. Las notas retumbaban en el aire como si la casa entera sospechara algo. Serví una copa de vino añejo y traté de pensar con claridad. Mi hijo tenía acceso a mis cuentas, mis propiedades, mis inversiones. Si alguna vez cruzaba la línea, no habría forma de detenerlo sin pruebas. Y ese pensamiento me quitó el sueño. Dormí poco y desperté con el corazón apretado. Durante los días siguientes, intenté actuar con normalidad. Fui al club privado a nadar, almorcé en el restaurante elegante del centro y saludé a todos con mi sonrisa habitual. Pero por dentro, cada palabra de Álvaro seguía resonando. No era lo que dijo, sino lo que no dijo. Esa forma fría de referirse a mi dinero, a las propiedades, como si no le perteneciera a la familia sino a él. Me pregunté si lo había consentido demasiado, si el lujo lo había convertido en alguien ajeno. Las dudas me acompañaban incluso en el spa, mientras el murmullo del agua me recordaba aquella fuente de mármol en casa. Una tarde recibí un mensaje suyo: «Gracias por confiar en mí, mamá». No supe si era un halago o una advertencia. No respondí. Solo abrí mi libreta y escribí una frase que todavía guardo: «La desconfianza no nace del miedo, sino de los ojos que ya vieron la verdad una vez». Cerré la libreta y respiré hondo. Desde ese instante supe que debía estar preparada para lo que fuera. La calma aparente había terminado. Y así, en medio de un atardecer dorado y un silencio impecable, comprendí que algo dentro de mi familia estaba a punto de romperse. No lo sabía entonces, pero ese gesto tan pequeño, una firma incompleta, marcaría el inicio de una guerra silenciosa entre madre e hijo. Y aunque todavía no entendía el alcance de esa traición, sentí que el destino había dado su primer paso. Pasaron 2 semanas desde aquella tarde en que Álvaro me pidió la firma, y aunque intenté convencerme de que todo había sido un malentendido, algo en mí no volvió a estar en calma. Cada vez que sonaba el teléfono, mi corazón daba un salto. Vivía en la misma mansión de siempre, rodeada de muebles antiguos, candelabros de cristal y el olor de las rosas del jardín, pero ya no sentía mi casa como un refugio. Esa mañana, el mayordomo me avisó que mi hijo venía acompañado. No era raro que trajera colegas o amigos de su empresa, así que pedí preparar café y galletas de almendra. No tenía idea de que ese día conocería a la mujer que terminaría por desnudar las verdaderas intenciones de Álvaro. Cuando la vi entrar, supe que Regina Carballo no era una visita cualquiera. Alta, delgada, con un vestido azul de seda y un bolso de cuero italiano, irradiaba una elegancia fría, como la de esas mujeres que saben lo que cuestan las cosas, no lo que valen. Su perfume llenó el salón antes de que ella hablara. Me saludó con una sonrisa medida, y noté que sus uñas, perfectamente pintadas, se apoyaron en el respaldo del sofá con seguridad. «Señora Montenegro, qué honor conocerla», dijo con voz dulce, pero cada palabra parecía ensayada. Me devolvió la mirada como si me evaluara, como si midiera el valor de cada objeto que tenía a su alrededor. Álvaro hablaba sin parar, contándole detalles de la casa, del jardín, de las fuentes antiguas que heredamos de mi madre. Yo lo escuchaba en silencio, observando cómo presumía lo que ni siquiera era suyo.
Regina recorría la sala con curiosidad, tocando los marcos de las fotografías familiares, las figuras de porcelana, las cortinas de terciopelo. Sus ojos se detuvieron en la mesa de cristal donde guardo el cofre de plata con los documentos importantes. No preguntó nada, pero la manera en que lo miró me hizo sentir un escalofrío. Había en su gesto un interés que iba más allá de la simple admiración. Intenté ser amable. Le ofrecí café colombiano, recién molido, y unas rebanadas de pastel de nuez. Ella agradeció, pero apenas probó un sorbo. Parecía incómoda, como si estuviera esperando que Álvaro dijera algo más. Y él lo hizo. «Mamá, Regina y yo hemos decidido casarnos», anunció con una sonrisa amplia. No me sorprendió tanto la noticia como la forma en que la dijo. No hubo ternura, ni emoción. Sonó como una declaración financiera, como quien anuncia una fusión de empresas. Miré a Regina, que mantenía la cabeza erguida, y entendí que ese matrimonio era más un trato que una historia de amor. Traté de disimular mi inquietud. Les di mi bendición, aunque por dentro sentía que algo se me escapaba de las manos. Mientras hablaban de planes, escuché palabras que me incomodaron: propiedades, cuentas, papeles. Todo giraba en torno al dinero, no al compromiso. Álvaro hablaba de abrir una cuenta nueva, de transferir parte de la herencia para asegurar el futuro de la familia. Supe en ese instante que ya no buscaba mi aprobación, sino mis bienes. Me mantuve serena, observando cada gesto, cada mirada cómplice entre ellos. Después del almuerzo, Regina pidió recorrer la casa. Caminamos juntas por el pasillo de los retratos, y cuando llegamos al despacho, se detuvo frente a la biblioteca. Sus dedos recorrieron los lomos de los libros, y de pronto, con una sonrisa sutil, dijo: «Esta casa vale una fortuna, ¿verdad?». La forma en que pronunció fortuna me clavó un nudo en la garganta. Contesté con calma: «Tiene historia, más que valor económico». Ella sonrió sin responder, pero en sus ojos vi reflejado el brillo de la ambición. Era la mirada de alguien que no busca amor, sino poder. Esa noche, cuando se fueron, el silencio de la mansión se volvió distinto. Caminé por el pasillo y cada eco de mis pasos me sonó a advertencia. Entré en el despacho, abrí el cajón del escritorio y saqué el sobre con los documentos que había preparado días atrás. Lo sostuve entre las manos, sintiendo el peso del papel, como si fuera una promesa. No sabía aún qué iba a hacer con él, pero algo dentro de mí me decía que lo iba a necesitar. Cerré el cajón y apagué las luces, intentando convencerme de que exageraba. Durante los días siguientes, Álvaro comenzó a visitarme con más frecuencia, siempre acompañado de Regina. Traían regalos, flores, pequeños detalles, pero todo tenía el mismo aire forzado. Ella me hablaba de viajes, de hoteles boutique, de joyas, de restaurantes elegantes donde solían cenar. Yo la escuchaba, pero cada palabra me sonaba vacía. Era el tipo de mujer que confunde el brillo con la felicidad. Intentaba conectar conmigo, pero su dulzura era de esas que se compran, no se sienten. Cada vez que mencionaba la boda, notaba cómo mi hijo evitaba mirarme. Una tarde, mientras tomábamos café en la terraza, escuché a Regina decir: «Deberíamos vender la hacienda vieja, Álvaro. Sería mejor invertir ese dinero en algo más moderno». Él no contestó, solo asintió con una sonrisa tensa. Fingí no escuchar, pero mi corazón se contrajo. La hacienda Montenegro era lo único que quedaba del legado familiar. Si esa mujer ya se atrevía a opinar sobre lo que debía o no venderse, significaba que había cruzado la puerta que yo nunca le abrí. Y mi hijo se lo había permitido. Esa noche, al cerrar la puerta, me quedé de pie frente al ventanal del salón, observando mi reflejo entre las luces apagadas. Pensé en cómo el amor de madre puede volverse un arma cuando se entrega sin límites. Me serví una copa de vino y prometí guardar silencio. No podía enfrentarlos aún, pero tampoco podía confiar. La risa de Regina seguía resonando en mi cabeza, una risa suave, aguda, peligrosa. Sentí que mi hogar, mi santuario, había sido invadido por el lujo y por la mentira. Las primeras señales llegaron sin ruido, como todo lo que realmente duele. Una mañana, mientras organizaba los papeles de la casa, noté que faltaban 2 sobres del cajón principal del escritorio. No le di importancia al principio. Pensé que tal vez los había guardado en otra carpeta.
Pero al revisar una por una las gavetas, comprendí que los documentos no estaban. Eran papeles importantes, una escritura y un comprobante de cuenta. Nadie, excepto mi hijo, tenía acceso a esa oficina. Cerré el cajón con cuidado y respiré hondo, tratando de no imaginar lo peor. Sin embargo, algo en mi pecho me dijo que ya era tarde para fingir tranquilidad. Fui al banco esa misma tarde. Conozco a todos desde hace años. Soy clienta desde que mi esposo y yo compramos la hacienda. La gerente, una mujer amable que siempre me recibe con respeto, me confirmó que habían ingresado solicitudes para mover dinero de mis cuentas. Cuando pregunté quién las firmó, me mostró una copia electrónica. Mi firma. O al menos, una imitación perfecta. Me quedé mirando la pantalla con un nudo en la garganta. Le pedí que no hiciera ningún cambio y que mantuviera el movimiento en espera. Salí del banco con la cabeza fría, pero con las manos temblando. Al llegar a casa, recorrí cada habitación como si estuviera viendo un escenario ajeno. Todo lucía igual, las lámparas de cristal, las alfombras persas, el piano de cola reluciente. Pero el ambiente era distinto. Había una sensación de invasión, de intromisión silenciosa. Fui al despacho, cerré la puerta y encendí una lámpara pequeña. En el reflejo del espejo de madera, mi rostro se veía más cansado de lo que recordaba. Me senté frente al escritorio, abrí una libreta y comencé a escribir fechas, nombres, detalles. Sabía que si quería sobrevivir a esto, debía dejar constancia de todo. Durante los días siguientes, cada sonido me sobresaltaba. Escuchaba pasos donde no había nadie, el timbre sonaba y el corazón me latía tan fuerte que me dolía respirar. No quería acusar sin pruebas, pero tampoco podía confiar ciegamente. Llamé a un abogado de confianza, le pedí revisar los movimientos recientes de mis propiedades y de la cuenta conjunta. Prometió discreción. Cuando colgué, me quedé mirando las cortinas, pensando en cómo la vida cambia sin hacer ruido. Uno pasa años construyendo una familia para descubrir que a veces el enemigo lleva tu propio apellido. Una semana después, recibí por correo una notificación bancaria. Decía que una transferencia considerable había sido aprobada para una cuenta nueva. El número me resultaba familiar. Revisé mis registros y casi se me detuvo el corazón. Era una cuenta a nombre de Álvaro. Me senté en el sofá, sintiendo que el suelo se movía. En ese instante supe que no se trataba de un error. No era descuido ni malentendido. Era traición. Me quedé en silencio mucho tiempo, observando la chimenea apagada, intentando recordar en qué momento dejé de ver venir esto. Decidí revisar los archivos digitales del despacho. Encendí la computadora y abrí la carpeta donde guardaba mis documentos escaneados. Varias carpetas estaban vacías. Otras, con nombres cambiados. Un archivo en especial llamó mi atención: Propuesta Renovación Hacienda. Cuando lo abrí, encontré copias de escrituras y datos financieros alterados. Mi nombre figuraba, pero con una firma adulterada. Lo cerré con rapidez, sintiendo un frío repentino en las manos. La traición ya no era una sospecha. Era un hecho. Esa noche casi no dormí. Caminé por el pasillo una y otra vez, escuchando el eco de mis pasos sobre el mármol. Me preparé un té y me senté frente al piano, aunque no tenía ánimo para tocar. El silencio se volvió pesado, y solo el tic-tac del reloj de pared me mantenía despierta. Pensé en llamarlo, en exigirle explicaciones, pero no lo hice. No quería mostrarle mi miedo. Preferí quedarme quieta, observando el retrato familiar sobre la chimenea. En su sonrisa de niño había inocencia. En mi memoria, solo quedaba la nostalgia. A la mañana siguiente, mandé reforzar la seguridad de la casa. No por miedo físico, sino por necesidad emocional. Cambié las cerraduras, pedí un inventario completo de los documentos legales y saqué una copia de todo lo que aún me pertenecía. Guardé las nuevas carpetas en una caja fuerte dentro del closet, bajo las toallas del spa personal. No era la primera vez que tenía que ser fuerte, pero esta vez dolía más. Porque no estaba enfrentando a un extraño, sino a mi propio hijo. Por las noches, empezaron a llegarme mensajes anónimos al teléfono, frases ambiguas, números desconocidos, recordatorios de citas que yo nunca programé. Cada notificación me revolvía el estómago.
No sabía si era Álvaro o alguien más de su entorno, pero el mensaje era claro: alguien estaba controlando mis movimientos. Empecé a salir menos, a delegar tareas, a evitar conversaciones innecesarias. Mi mundo, que antes estaba lleno de cenas, reuniones y viajes, se redujo al silencio de mi habitación. Una mañana, al abrir la ventana del estudio, vi el coche de Álvaro estacionado frente a la casa. No tocó el timbre. Solo estuvo ahí, encendido, con las luces prendidas. Cuando me asomé, se alejó despacio, sin voltear. Fue entonces cuando supe que no necesitaba confirmación verbal. Lo que antes era amor de hijo se había convertido en una vigilancia disfrazada de cuidado. Cerré las cortinas y me quedé mirando la sombra de los árboles sobre el cristal. Algo dentro de mí se rompió, pero también algo despertó. El miedo comenzó a transformarse en estrategia. Los domingos en la hacienda siempre habían sido mi refugio, el único momento donde el silencio tenía sentido. Me gustaba caminar descalza por el jardín, escuchar el agua caer en las fuentes de mármol y sentir que la vida aún conservaba cierta armonía. Pero desde que Álvaro empezó a visitarme con Regina, ese espacio se volvió un teatro. Llegaban sonrientes, vestidos como si fueran a una gala, fingiendo ternura, jugando a la familia perfecta. Yo observaba cada gesto desde el ventanal del salón, con una copa de vino en la mano y el corazón apretado. Todo lo que antes era cariño se había vuelto actuación. Esa tarde el sol caía con suavidad sobre las cortinas de terciopelo y la casa olía a flores frescas. Preparé un almuerzo formal, con la mesa puesta y la vajilla de porcelana fina. Ellos hablaron sin parar, de viajes, de inversiones, de un nuevo club privado donde pensaban inscribirse después del matrimonio. Regina reía con elegancia, pero sus ojos se movían de un lado a otro, recorriendo cada rincón de la sala. Yo fingía escucharlos, aunque en realidad lo que hacía era medir su distancia emocional. No hablaban de amor, hablaban de dinero. Todo en ellos sonaba a cálculo. Después de comer, Regina insistió en brindar. Pidió el vino más caro de mi cava, uno que guardaba para ocasiones especiales. Lo descorchó con naturalidad, como si ya fuera suyo. Mientras llenaba las copas, me dijo: «Su hijo tiene un gran futuro, señora. Con su apoyo y un poco de suerte, podría ser uno de los hombres más importantes del país». No supe si lo decía con admiración o con codicia. Álvaro sonrió sin responder, pero me miró con una mezcla de orgullo y desafío. Esa mirada fue la confirmación de mis sospechas. Ya no buscaban mi aprobación, buscaban mi rendición. Empecé a observarlos en silencio. Cada movimiento, cada palabra, cada sonrisa estudiada. Tomaban decisiones sobre propiedades, inversiones y ventas como si yo fuera un estorbo elegante sentado en la mesa. No interrumpí. No les di el gusto de saber que los escuchaba. Preferí dejar que el silencio los envolviera, porque el silencio tiene un poder que pocos entienden. En sus risas escuché el sonido metálico de la ambición, ese ruido frío que me recordaba las salas del banco donde todo se mide por cifras, no por sentimientos. Al caer la tarde, me disculpé diciendo que necesitaba descansar. Subí a mi estudio, cerré la puerta y encendí la lámpara del escritorio. Allí, sobre la alfombra de lana, estaba el maletín de Álvaro. No sé por qué lo hizo, pero lo dejó abierto. En su interior había documentos con mis iniciales, fotocopias de escrituras y una carpeta marcada con mi nombre. Me arrodillé lentamente, con el corazón desbocado. Saqué un par de hojas, las leí por encima y sentí cómo me ardían los ojos. Eran copias de mi firma, perfectamente falsificadas. Guardé todo en su sitio antes de que bajaran. Mi respiración era tan rápida que tuve que apoyarme en el escritorio para no caer. Cuando escuché sus pasos acercarse por el pasillo, respiré hondo y recuperé mi expresión serena. Regina entró al estudio sin tocar, con una sonrisa que no alcanzó los ojos. «Queríamos despedirnos, señora», dijo con dulzura fingida. Álvaro la siguió, evitando mi mirada. Les deseé buena noche, con voz tranquila. En ese momento entendí que mi silencio era mi única arma. Si ellos jugaban a engañar, yo aprendería a esperar. Esa noche no dormí. Me senté frente al piano, con una copa de vino y el sobrelacrado entre las manos. El reflejo del candelabro me mostraba una mujer distinta,
Ya no era la madre confiada, sino alguien que aprendía a mirar sin hablar. Empecé a escribir notas mentales, fechas, movimientos, gestos. No necesitaba pruebas todavía, solo paciencia. Cada mentira tiene su propio peso, y tarde o temprano, todo lo que es falso termina por hundirse solo. A la mañana siguiente, la hacienda amaneció cubierta de neblina. El silencio era tan espeso que podía sentirse. Caminé por el jardín y observé los rosales que mi esposo plantó hace décadas. Pensé en cómo algo tan bello puede resistir a todas las estaciones sin marchitarse. Me prometí ser como esas flores, firme, callada, imposible de arrancar sin dolor. A partir de ese día, cada palabra que dijera frente a ellos sería calculada. No más explicaciones, no más advertencias. La guerra había comenzado, aunque ellos aún no lo sabían. Por la tarde, recibí un mensaje de Álvaro: «Mamá, eres lo más importante que tengo». Lo leí varias veces, intentando encontrar sinceridad entre las letras. No la encontré. Lo eliminé sin responder. Guardé el teléfono en el cajón y me miré al espejo. Por primera vez en mucho tiempo, me reconocí, una mujer cansada, pero con la mirada intacta. Sabía que ese mensaje no era amor, era una forma de control. Y lo que ellos no sabían es que, en silencio, yo ya tenía el control de todo. Esa noche, mientras el reloj marcaba las 11, me asomé por la ventana y vi las luces del coche de mi hijo alejándose por el camino. No lloré. Solo observé cómo se perdía entre los árboles y entendí que ya nada volvería a ser igual. Lo que empezó como una duda se había convertido en certeza. Ya no era mi hijo quien venía a visitarme. Era un extraño que jugaba con mi confianza. Y con su juego, acababa de abrir la puerta de su propia ruina. ¿Y tú? ¿Confiarías en tu propio hijo si descubrieras que te oculta documentos, o guardarías silencio para verlo caer con sus propias manos? La mañana siguiente me recibió con un silencio extraño, de esos que anuncian decisiones importantes. Desayuné sin apetito, mirando la vajilla de porcelana que hacía ruido cada vez que la cuchara tocaba el plato. Afuera, el jardín amanecía cubierto por una neblina espesa y el aire olía a tierra húmeda. Tenía en mente una sola idea: proteger lo que aún me pertenecía. Me vestí con mi abrigo beige, recogí el cabello y guardé en mi bolso de cuero el sobre que había preparado días antes. En su interior llevé copias de mis escrituras, estados de cuenta y una carta escrita de mi puño y letra. No podía confiar en nadie, ni siquiera en la sangre de mi sangre. El notario se llamaba don Ernesto. Lo conocía desde hacía más de 30 años, un hombre discreto, de manos firmes y modales antiguos. Me recibió en su despacho del centro, un lugar elegante con paredes cubiertas de libros y el aroma constante de café recién hecho. «Doña Estela, ¿qué la trae por aquí tan temprano?», preguntó con esa amabilidad que solo da la experiencia. Le expliqué lo necesario, sin entrar en detalles emocionales. Le pedí preparar un nuevo testamento, actualizar los registros de mis propiedades y dejar bajo resguardo una serie de documentos sellados. No me hizo preguntas, solo asintió, entendiendo más de lo que yo decía. Antes de seguir, si esta historia tocó alguna parte sensible de tu alma, presiona suscribirse. Aquí compartimos relatos que sanan, que reconfortan y que nos recuerdan que no estamos solas. Acompáñanos en este camino de fuerza y verdad. Mientras él redactaba las cláusulas, yo observaba el reloj de pared. Cada segundo me pesaba como un recuerdo. Sentí una mezcla de tristeza y alivio, como si firmar aquel testamento fuera una manera de cortar el último hilo que me unía a la ingenuidad. Cuando me entregó el sobre lacrado con el sello notarial, sentí que sostenía algo más que papeles. Era mi escudo, mi salvación en caso de guerra. Don Ernesto me miró con discreción y dijo: «Guarde esto donde nadie más pueda tocarlo, ni siquiera su hijo». Asentí en silencio, conteniendo la emoción. Al salir del despacho, el aire fresco me golpeó el rostro. Caminé por la avenida principal, rodeada de boutiques y restaurantes elegantes, pero no vi nada de eso. Mi mente solo pensaba en lo que venía. Subí al coche con las manos frías, abrí el bolso y miré el sobre por última vez. Era pequeño, casi insignificante, pero en su interior estaba toda mi defensa. El chofer me llevó de regreso a la hacienda. En el trayecto, miré por la ventana y recordé los años en que mi hijo me acompañaba al colegio, tomándome de la mano.
¡Qué ironía! Ahora necesitaba protegerme de quien juré proteger. Cuando llegué a casa, todo parecía igual, pero algo en el ambiente me resultó ajeno. Sobre la mesa del vestíbulo había un ramo de flores blancas con una nota escrita con la caligrafía de Álvaro, para la mejor madre del mundo. Gracias por todo. Las flores olían a perfume caro, demasiado intenso, y la nota me pareció una burla. No sé si lo hacía para confundirme o para provocarme, pero sentí que cada palabra pesaba más que una acusación. Dejé el ramo sobre la mesa y subí directamente al despacho. Saqué una caja de seguridad y guardé dentro el sobre del notario. El resto del día lo pasé ordenando documentos, revisando archivos, asegurándome de que nada más faltara. Descubrí pequeños cambios. Un cajón fuera de lugar, una carpeta movida, una llave que no estaba donde la había dejado. La casa, mi refugio, se había convertido en un campo minado. Cada rincón escondía una sospecha. Me senté frente al escritorio y anoté una lista de lugares donde podría mantener copias de mis documentos. El banco, una caja de seguridad privada y la oficina de don Ernesto. Esa noche decidí que nada volvería a estar completamente bajo el mismo techo. Antes de dormir, encendí una lámpara de mesa y abrí mi diario. No escribía en él desde hacía meses. Las palabras salieron solas, como una confesión. Hoy sellé mi destino. Si mi hijo cruza la línea, sabrá que no me tomó por sorpresa. Cerré el diario y guardé la llave en el cajón del buró. Afuera, la lluvia comenzó a golpear los ventanales con fuerza. Me quedé mirando las gotas deslizarse, pensando en cómo cada decisión importante llega acompañada por una tormenta. Los días siguientes fueron una prueba de resistencia. Álvaro me llamó varias veces, pero no contesté. Regina dejó mensajes en mi buzón con un tono meloso que me resultó insoportable. No respondí ninguno. En el silencio encontré mi fuerza. Ya no era la mujer que dudaba, ahora observaba. Esperaba. Cada palabra suya sería analizada, cada visita, registrada. Mi corazón aún dolía, pero mi mente estaba más clara que nunca. Sabía que vendría el momento en que intentarían forzarme, y cuando llegara, yo estaría lista. Una tarde, mientras tomaba té en la terraza, vi el coche de mi hijo estacionado frente al portón. Se quedó ahí varios minutos, sin bajar. Desde mi asiento, a través del cristal, observé cómo miraba hacia la casa. No sé si buscaba remordimiento o poder. Al final, arrancó el motor y se fue sin tocar. No me moví. Sentí una paz extraña, la calma de quien ya conoce el próximo movimiento del enemigo. El sobre seguía guardado, intacto, bajo llave. Y aunque él aún no lo sabía, ese pequeño pedazo de papel sería el principio de su final. Esa noche dormí profundamente por primera vez en meses. Tal vez porque el miedo se había transformado en decisión. O tal vez porque comprendí que, cuando una madre deja de justificar a su hijo, empieza a recuperar su dignidad. Cerré los ojos sabiendo que el destino había dado un nuevo paso y que el siguiente movimiento, aunque doloroso, estaría en mis manos. Las noches en la hacienda siempre habían sido un refugio para mi mente cansada. Me gustaba tocar el piano cuando el silencio dominaba la casa. Cada nota se mezclaba con el sonido del viento que entraba por las ventanas altas. Pero desde que las sospechas comenzaron, la música ya no sonaba igual. Aquella noche en particular, el aire estaba cargado de algo que no sabía nombrar. Toqué una melodía lenta, antigua, tratando de calmarme, mientras el reloj marcaba las 11 con puntualidad cruel. La casa estaba tan quieta que podía escuchar mi propia respiración. Sin embargo, entre las sombras, juraría que no estaba sola. Dejé de tocar de pronto, con los dedos aún suspendidos sobre las teclas. Escuché pasos. No eran imaginarios. Resonaban en el pasillo largo que lleva al salón principal. El corazón se me aceleró, y el sonido del reloj se volvió insoportable. Me levanté despacio, caminé hacia la puerta y apagué la lámpara. La penumbra me protegía. Desde el marco, pude ver una silueta moviéndose con cautela. Era una figura femenina, delgada, con una bata clara que se deslizaba entre los reflejos del piso. Tardé un segundo en reconocerla. Regina. Iba descalza, con el cabello suelto y el teléfono en la mano, como quien busca algo prohibido. La observé avanzar por el corredor, acercándose al despacho. Mis manos temblaban,
pero no de miedo, sino de rabia contenida. Abrí la puerta sin hacer ruido y la seguí a distancia. Se detuvo frente al escritorio, encendió la linterna del celular y comenzó a revisar los cajones. No tardó en encontrar la caja fuerte. Escuché cómo intentaba girar la perilla con torpeza. Me quedé ahí, viéndola desde la penumbra, sintiendo cómo cada segundo se volvía eterno. Cuando el reloj dio la medianoche, di un paso adelante. La luz del pasillo cayó sobre mi rostro y ella se giró de golpe. Sus ojos, sorprendidos, se abrieron como si hubiera visto un fantasma. ¿No puedes dormir, Regina?, le pregunté con una calma que ni yo sabía que tenía. Trató de sonreír, nerviosa. Solo bajé por agua, dijo, mostrando el teléfono como si fuera una excusa. Caminé hacia ella, despacio, sin apartar la mirada. El agua está en la cocina, no en mi caja fuerte, respondí, y el silencio se volvió tan pesado que podía cortarse con un cuchillo. No dijo nada más. Guardó el teléfono en el bolsillo y se fue casi corriendo, tropezando con la alfombra. Escuché cómo subía las escaleras, cómo su respiración se agitaba. Me quedé en el salón, de pie, mirando la caja fuerte que minutos antes había intentado abrir. No la abrí. Sabía que adentro todo estaba intacto, pero algo más se había roto esa noche, la fachada de cortesía. Ella ya no fingía, y yo ya no necesitaba hacerlo. Toqué el piano una vez más, una sola nota, grave y profunda, como un sello. Era el sonido de la advertencia. Al día siguiente, la encontré en el desayuno, vestida impecablemente, con su perfume caro llenando el aire. Fingió que nada había pasado. Álvaro también estaba ahí, leyendo el periódico como si todo estuviera en orden. Cuando la saludé, su sonrisa fue perfecta, pero sus manos delataban el nerviosismo. Sostenía la taza de café con fuerza, como si temiera que se le resbalara. No mencioné nada. Les hablé de banalidades, el clima, el jardín, una invitación del club privado. Mientras tanto, en silencio, disfrutaba del poder que da saber algo que el otro ignora que sabes. Esa tarde, cuando se fueron, volví al despacho. Revisé la caja fuerte, todo seguía igual, pero decidí mover el sobre del notario a un nuevo escondite. Lo guardé dentro de una caja de vinos antiguos, en el sótano, detrás de los barriles de roble. Nadie miraría ahí. Al hacerlo, sentí una calma momentánea, como quien ajusta una pieza crucial en un tablero de ajedrez. No podía detenerlos todavía, pero cada intento suyo me dejaba más cerca de exponerlos. Ya no era una madre herida. Era una mujer observando cómo se formaba su propio enemigo. Esa noche recibí un mensaje corto de Álvaro. «Mamá, ¿estás bien? Regina dice que te notó rara». Me reí sola al leerlo. No respondí. Lo eliminé y apagué el teléfono. Si quería jugar con mis emociones, iba a perder. Me serví un trago de brandy y encendí una vela sobre el piano. La luz se reflejaba en el mármol del suelo y hacía brillar el retrato de mi difunto esposo. Me quedé mirándolo, preguntándome qué habría hecho él en mi lugar. Quizá me habría dicho lo mismo de siempre. El silencio también es una forma de hablar, Estela. Con los días, noté que Regina evitaba quedarse a solas conmigo. Fingía amabilidad, pero no soportaba mi presencia. Yo mantenía mi rutina como siempre, el desayuno en la terraza, el piano al anochecer, las visitas al banco cada 2 semanas. Pero en cada paso, cada gesto, yo ya estaba planeando mi defensa. La casa seguía siendo la misma, elegante y luminosa, pero ahora se había convertido en un campo de estrategias. Ya no era un hogar, era una trinchera silenciosa. La última noche de esa semana, cuando el reloj marcó la medianoche, volví a sentarme frente al piano. Toqué la misma melodía que aquella vez, pero esta vez no había miedo. Solo decisión. En cada nota sentí la fuerza de quien ya no duda. Las sombras seguían ahí, observando, pero ya no me intimidaban. Cerré los ojos y supe que todo lo que habían intentado ocultar, pronto saldría a la luz. Esa noche no temía el silencio. Temía el sonido que haría cuando la verdad, finalmente, se rompiera. La invitación llegó en un sobre de papel grueso, con letras doradas y mi nombre caligrafiado a mano. Cena familiar en honor al compromiso de Álvaro y Regina, decía. No podía rechazarla. Sabía que, para ellos,
Esa reunión era un escaparate, una forma de demostrar poder y control. Pasé la tarde eligiendo mi ropa con calma, un vestido negro de tela sobria, un collar de perlas antiguas y mi perfume favorito, uno que usaba en los tiempos en que aún me sentía en casa dentro de mi propia vida. No lo hice por vanidad. Lo hice por dignidad. A veces, vestirse con elegancia es la única forma de resistir. El restaurante elegido era de esos lugares donde la luz parece diseñada para las fotografías. Mesas de mármol blanco, copas de cristal, camareros uniformados, música suave de fondo. Todo era perfecto, demasiado perfecto. Al llegar, vi a Regina saludando a los invitados con esa sonrisa medida que usaba como escudo. Álvaro, a su lado, vestía un traje de diseñador y un reloj nuevo que seguramente costaba más de lo que su cuenta podía soportar. Me recibieron con besos al aire y frases vacías. En ese momento entendí que ya no éramos madre e hijo. Éramos rivales disfrazados de familia. Durante la cena, las conversaciones giraban en torno a inversiones, viajes y contactos importantes. Nadie hablaba de amor ni de sueños, solo de poder. Regina se encargó de resaltar la vida de lujo que estaban construyendo juntos. Mencionó un club privado, una agencia de viajes exclusiva y una futura residencia en Madrid. Yo la escuchaba sonriendo, mientras mi mente analizaba cada palabra. No necesitaba confrontarla, bastaba con verla hablar. Esa mujer respiraba ambición. Y mi hijo, sentado a su lado, parecía no darse cuenta de que era parte de su exhibición. En un momento, uno de los invitados mencionó a mi difunto esposo. Su marido fue un hombre admirable, doña Estela. Le dejó un legado sólido. Sentí la mirada de Álvaro sobre mí, rápida, incómoda. Regina cambió de tema enseguida, preguntando por vinos y reservas en el hotel boutique donde pensaban pasar la luna de miel. Su habilidad para desviar conversaciones era casi profesional. Me limité a beber un sorbo de vino y a observar. Todo en esa mesa era una farsa perfectamente montada. Pero lo que ellos no sabían es que yo ya estaba grabando. Antes de la cena, había colocado una pequeña cámara en el centro de mesa, dentro del arreglo floral. Nadie lo notó. Quería tener evidencia, escuchar cómo se referían a mí cuando pensaban que solo hablaban entre ellos. No buscaba venganza, sino claridad. Durante los brindis, escuché a Regina decir con voz suave: «Lo importante es que todo quede bajo el nombre de Álvaro, así evitaremos confusiones legales». Esa frase, dicha frente a testigos, era justo la pieza que me faltaba. Mantuve la compostura y choqué mi copa con la suya. Nadie sospechó nada. Al final de la cena, Álvaro se acercó a mí. Me tomó la mano con esa mezcla de cariño ensayado y culpa que aprendí a reconocer. «Mamá, quiero que sepas que todo esto es por ti. Quiero darte tranquilidad». Sonreí, pero mis ojos no respondieron. ¿Tranquilidad o control?, pensé sin decirlo. Me abrazó y pude sentir el olor de su perfume, el mismo que usaba su padre. Por un instante, una parte de mí quiso creerle. Pero ya era tarde. Las máscaras no se caen cuando uno quiere, se caen solas. Y esa noche, las suyas ya tenían grietas. Regresé a casa sola. El camino de regreso fue largo, con las luces de la ciudad reflejándose en el parabrisas. Mientras el chofer conducía, revisé en mi teléfono los primeros minutos del vídeo. Todo estaba ahí, las frases, los gestos, las miradas. Cerré los ojos un momento, respirando profundo. No sentí alegría ni alivio. Solo una tristeza serena. Era la confirmación de algo que ya sabía, pero que dolía escuchar. A veces la verdad no libera. Solo te obliga a actuar. Al llegar, la casa estaba silenciosa. Dejé el teléfono sobre el piano y me serví una copa de vino. Las notas del vídeo aún resonaban en mi cabeza, como si fueran un eco del pasado. Miré los retratos familiares sobre la chimenea y me pregunté en qué momento el amor se había convertido en un arma. Encendí una vela y me senté frente al piano. Toqué una melodía suave, casi un susurro. No para olvidar, sino para grabar en mi memoria ese instante exacto en que dejé de ser víctima y me convertí en testigo. Durante la madrugada, revisé cada segundo de la grabación y guardé una copia en una memoria externa. Luego escribí una carta para mí misma, una especie de promesa.
Nada se destruye sin dejar huellas, y las suyas ya son visibles. La doblé y la guardé en el mismo cajón donde descansaba el sobre del notario. Me fui a dormir cuando el cielo empezaba a aclarar. Por primera vez en mucho tiempo, no soñé. Solo sentí una calma extraña, la calma de quien sabe que el juego acaba de cambiar de lado. A la mañana siguiente, mientras el sol se filtraba entre las cortinas, supe que ya no podía retroceder. Las máscaras habían comenzado a caer, y lo que estaba a punto de venir no sería amable. Miré mi reflejo en el espejo del vestidor, una mujer serena, con el corazón herido pero la mirada firme. Lo entendí con claridad. Para ganar esta batalla, no necesitaba gritar. Solo debía esperar a que ellos siguieran hablando. Y lo harían. Siempre lo hacen. El día que descubrí la transferencia fue uno de esos en que el aire parece más denso, como si el mundo supiera algo que tú aún no entiendes. Me desperté temprano, con la rutina de siempre, un café cargado, las cortinas abiertas, el sonido del piano de fondo. Revisé mis correos mientras el sol entraba tímido por las ventanas del salón. Entre los mensajes del banco, uno destacaba por su tono urgente: confirmación de transferencia aprobada. Lo abrí sin sospechar nada y, al leer el monto, sentí un vacío en el estómago. Era una cifra grande, demasiado grande, y la cuenta de destino llevaba un nombre que me era demasiado familiar. La sorpresa me paralizó. Volví a leer los datos, una y otra vez, buscando un error. No lo había. La cuenta pertenecía a Álvaro. Me quedé mirando la pantalla, con el corazón latiendo como un tambor. La sangre me subió al rostro, luego bajó de golpe. Llamé al banco intentando mantener la calma. Del otro lado, la voz de la gerente sonó tensa. Señora, la operación fue autorizada con su firma digital. Cerré los ojos. Ya sabía lo que eso significaba. No dije nada más. Solo pedí que congelaran temporalmente la cuenta y que enviaran copia de los documentos a mi abogado. Caminé por la casa en silencio. Cada rincón parecía más grande, más vacío. Las cortinas de terciopelo, las lámparas de cristal, los retratos de familia, todo me resultaba ajeno. Me senté en el sofá, con el teléfono en la mano, y lo llamé. Tardó en contestar. Su voz sonó tranquila, casi distraída. Mamá, justo iba a hablar contigo. No te preocupes, fue solo un movimiento contable. Lo arreglo en la tarde. Esa serenidad, esa falta total de culpa, me hirió más que la traición misma. Colgué sin responder. No quería escuchar más mentiras. Pasé el resto del día revisando documentos, comprobantes, todo lo que pudiera demostrar que aquello no había sido un error. Encontré correos recientes, mensajes borrados y un par de papeles firmados electrónicamente con mi nombre. Era un trabajo limpio, profesional, meticuloso. Si no fuera porque conocía a mi hijo, habría creído que lo hizo un extraño. Esa fue la parte más dolorosa, saber que lo había planeado con tiempo, con calma, sin una pizca de remordimiento. Era el golpe que esperaba, pero nunca pensé que dolería tanto cuando llegara. Esa noche no cené. Me serví una copa de vino y caminé por el pasillo de los retratos familiares. Cada foto parecía mirarme con una mezcla de tristeza y reproche. ¿En qué momento fallé?, me pregunté una y otra vez. Recordé las noches en que trabajaba hasta tarde para pagar sus estudios, los regalos de cumpleaños, los viajes que nunca hice por ahorrar para su futuro. Todo eso, ahora, era parte de un inventario invisible que él había decidido borrar. Subí a mi habitación con el corazón destrozado. Ya no había duda. Mi hijo me había robado. A la mañana siguiente, llamé al abogado. Le pedí que preparara una denuncia, pero que no la presentara aún. Quería tiempo, quería observar su reacción. Tenía que saber hasta dónde llegaría. Me reuní con don Ernesto, el notario, y le mostré los documentos. Su mirada seria lo dijo todo. Esto ya no es un asunto familiar, doña Estela. Es un delito. Asentí, sintiendo cómo esas palabras caían como piedras sobre mi pecho. Lo sé, pero todavía no, respondí. Quería verlo caer con su propio peso, sin que pudiera culparme de su ruina. Durante los días siguientes, fingí normalidad. Asistí a una cena del club,
visité el spa y tomé café con amigas, como si nada hubiera pasado. Pero dentro de mí, todo era una tormenta. Cada vez que sonaba el teléfono, sentía el impulso de gritarle. Sin embargo, me mantuve firme. Sabía que el silencio era mi arma más poderosa. Mientras tanto, mi abogado y don Ernesto trabajaban discretamente en el fondo. Ya no era una madre herida. Era una mujer preparando el terreno para la verdad. Una tarde, Álvaro apareció en la hacienda. Venía solo, con el rostro más tenso que de costumbre. Intentó disimular, pero sus ojos lo traicionaban. Me abrazó sin ganas y se sentó frente a mí. «Mamá, hubo un malentendido con el banco. Ya está solucionado». Lo escuché sin interrumpirlo. Hablaba con frases cortas, llenas de tecnicismos, intentando parecer convincente. Al terminar, le dije con voz baja: «Hijo, cuando el dinero se roba, la confianza también. Y esa no se puede transferir». No respondió. Solo bajó la mirada. Cuando se fue, me quedé sola en el salón. El reloj marcaba las 8 y las luces del atardecer se filtraban por las cortinas, tiñendo todo de un dorado melancólico. En la mesa estaba el sobre del notario, sellado, esperando su momento. Lo miré y supe que había llegado el punto de no retorno. Ya no había espacio para la negación ni para la esperanza. Solo quedaba actuar. Esa noche abrí el sobre, saqué los documentos y los extendí sobre el escritorio. Cada firma falsificada, cada registro, era una herida. Pero también era mi salvación. Respiré profundo y escribí una nota corta, dirigida a mí misma: «Nunca más permitirás que te compren con amor». La dejé sobre el piano, como testigo de mi decisión. En ese instante, lo entendí. El error imperdonable no fue lo que él hizo, sino lo que yo dejé pasar por amor. ¿Y tú? Si descubrieras que tu hijo te robó, ¿lo denunciarías sin dudar o guardarías silencio para proteger el último pedazo de lo que queda de su nombre? No recuerdo haber dormido esa noche. Me quedé en la cama con los ojos abiertos, mirando el techo, escuchando cómo el viento golpeaba las persianas. Había algo en el aire, una tensión que no sabía explicar. A las 3 de la mañana, el teléfono sonó. Ese sonido rompió el silencio de la casa como un cuchillo. Lo tomé sin pensar, con el corazón latiendo tan fuerte que apenas pude decir «¿Aló?». Del otro lado, la voz de mi hijo. Fría, segura, distante. «Mamá, por fin llegó ese día. Mañana me caso». Y antes de que pudiera responder, añadió la frase que cambió todo: «Transferí todo tu dinero a mi cuenta». Me quedé muda. El reloj marcaba las 3:10, y mi respiración se volvió pesada. Pensé que había escuchado mal. Pero él siguió, con la misma calma con la que otros comentan el clima. «Vendí tus autos, tu mansión y la hacienda. No te preocupes, ya no tendrás que cargar con responsabilidades. Disfruta tu vejez, mamá. Adiós». Esa última palabra me perforó el pecho. Sentí que el aire se escapaba, que el corazón quería salirse de su lugar. El silencio después de su voz fue lo más doloroso. Una eternidad comprimida en segundos. No sé por qué, pero empecé a reír. Primero un sonido leve, nervioso, casi imperceptible. Luego una carcajada profunda, incontrolable, amarga. Reí hasta que las lágrimas me nublaron la vista. Al principio no entendí por qué lo hacía. Pero después lo supe, porque él creía haber ganado. Creía que su plan era perfecto. No sabía que yo llevaba meses esperando ese momento. Que todo lo que él pensaba haber tomado ya no me pertenecía legalmente. En ese instante, mi risa fue mi victoria silenciosa. Del otro lado de la línea, se hizo un silencio absoluto. Podía escuchar su respiración, corta y temblorosa. «¿Por qué te ríes?», preguntó, con una voz que ya no sonaba tan segura. «Porque no sabes nada, hijo», respondí. Y colgué. Dejé el teléfono sobre la mesa y me quedé mirando la oscuridad del cuarto. Las manos me temblaban, no de miedo, sino de furia contenida. Sentí un frío recorrerme los brazos, pero dentro de mí algo ardía. No era tristeza, era determinación. Caminé hasta el vestidor y encendí la lámpara.
El reflejo del espejo me devolvió una imagen que no reconocí del todo. Una mujer de 74 años, despeinada, con los ojos brillando de rabia y orgullo. «No vas a destruirme, Álvaro», murmuré. Saqué el sobre del notario del cajón y lo coloqué sobre la mesa. Esa noche entendí que la guerra había comenzado oficialmente. Todo lo que había callado, todo lo que había observado en silencio, ahora tenía sentido. No había marcha atrás. Me serví un trago de brandy, ese que guardaba para las visitas importantes, y lo bebí de un solo golpe. El líquido me quemó la garganta, pero me devolvió el control. Caminé hacia el piano y toqué una sola nota, larga, grave. El sonido llenó la habitación vacía, rebotando en las paredes. Era el eco de mi resistencia. Afuera, la luna se reflejaba en el estanque del jardín. Pensé en mi esposo, en cómo él me habría dicho que el amor sin respeto no es amor, es deuda. Y las deudas, tarde o temprano, se pagan. A la mañana siguiente, la luz entró tímida por las cortinas. Me sentía extrañamente serena. Fui a la cocina, preparé café y me senté en la terraza a esperar el amanecer. Cada sorbo sabía a despedida. El teléfono seguía sobre la mesa del salón, mudo, como testigo de la traición. Lo miré y sonreí. «Ahora me toca a mí, hijo», susurré. No era una amenaza. Era una promesa. Una promesa de justicia, no de venganza. Decidí escribir una carta dirigida a mi abogado, detallando todo lo ocurrido. Expliqué la llamada, las transferencias, las ventas. Le pedí que esperara mi confirmación antes de presentar la denuncia. No quería arruinarlo con un papel, quería que su propia soberbia lo hiciera. Guardé la carta en el sobre rojo y la coloqué junto al notario. Esa mañana, cuando el sol bañó los jardines, sentí algo parecido a la paz. No porque todo estuviera bien, sino porque por fin había recuperado el control. Al mediodía, el teléfono volvió a sonar. Era Regina. No contesté. No necesitaba escuchar su voz. Sabía que detrás de ese tono amable se escondía el miedo. Porque si algo tienen en común los ambiciosos es que solo entienden el lenguaje del poder, y esa mañana, por primera vez, el poder ya no estaba de su lado. Lo tenía yo. En mi silencio, en mis documentos, en mi risa. Esa noche, antes de dormir, me asomé por la ventana. La hacienda seguía de pie, igual de majestuosa que siempre. Las fuentes encendidas, el aroma a jazmín en el aire, las sombras largas del atardecer cubriendo el camino. Pensé en todo lo que había perdido, pero también en todo lo que aún me quedaba, mi dignidad, mi inteligencia y el tiempo justo para verlos caer. Cerré las cortinas con una sonrisa tranquila. Sabía que lo que venía sería difícil, pero también inevitable. Amanecí con una calma extraña, esa que llega justo antes de una tormenta. Preparé café fuerte y abrí las ventanas para dejar entrar el aire fresco de la mañana. El jardín estaba cubierto de rocío, y el sonido del agua en las fuentes era casi hipnótico. Mientras desayunaba, miraba el teléfono esperando algo, aunque no sabía qué. Y no tardó en llegar. A las 8, el timbre sonó con insistencia. Desde la ventana vi un coche negro estacionado frente al portón. De él bajaron Álvaro y Regina, vestidos como si vinieran de una gala. Él con un traje gris claro y ella con un abrigo de lana beige. Sus rostros serios, tensos, sin la arrogancia habitual. Los recibí en el vestíbulo, sin sonreír. Regina fue la primera en hablar, con esa voz que fingía dulzura. «Señora, sentimos llegar sin avisar, pero necesitamos aclarar algo urgente». No respondí. Les indiqué el camino al salón principal. La casa olía a flores frescas, y el sonido de sus pasos sobre el mármol rompía el silencio. Álvaro se sentó frente a mí y tomó aire antes de empezar. «Mamá, todo lo que escuchaste fue un malentendido. Lo del dinero, las propiedades, no es lo que parece». Lo escuché en silencio, con la serenidad de quien ya conoce el final de la historia. Regina tomó la palabra, interrumpiéndolo. «Estamos pasando por un momento difícil. La prensa podría malinterpretar las cosas. Si nos ayudas, todo se solucionará rápido». Esa frase me provocó una sonrisa amarga. Me hablaban como si yo fuera una amenaza, no una madre. ¿Ayudarlos?
repetí, apoyando las manos sobre la mesa. Después de todo lo que hicieron, todavía tienen el valor de pedirme eso. Mi voz sonó firme, pero por dentro sentía una mezcla de furia y decepción. Álvaro intentó mantener el control. Mamá, podrías cancelar las denuncias preventivas. No hay necesidad de llegar tan lejos. Lo miré fijamente. ¿Lejos? Tú ya cruzaste todos los límites, hijo. Su rostro cambió, perdió la calma, como si mis palabras lo desarmaran. Estás exagerando. No sabes cómo funciona esto. Lo sé mejor de lo que imaginas, respondí. En ese momento, algo dentro de él se quebró. Me di cuenta de que por primera vez entendía que ya no tenía poder sobre mí. Regina se levantó del sillón con una sonrisa tensa. Caminó hasta el ventanal y miró hacia el jardín. No queremos conflictos, señora. Solo buscamos una solución pacífica. Sus palabras eran tan falsas como el brillo de su anillo. La paz se construye con verdad, no con mentiras, contesté. Se giró, molesta, pero mantuvo el tono suave. Podemos resolver esto sin abogados, si quiere. La observé con calma. ¿Y si no quiero? Su silencio lo dijo todo. En ese instante supe que habían venido por miedo, no por arrepentimiento. Me levanté despacio, con la dignidad que ellos habían perdido. Fui hasta el escritorio, abrí un cajón y saqué una carpeta. Esto es lo que ustedes provocaron, dije, dejando los documentos sobre la mesa. Aquí están las pruebas de las transferencias, las firmas falsas y los movimientos ilegales. Regina palideció. Álvaro intentó tomar los papeles, pero retiré la mano. Ni un paso más. Supe que los tenía donde quería, entre la culpa y la desesperación. Él me miró con los ojos llenos de rabia. ¿Por qué haces esto? Somos familia. No, respondí, éramos familia. Tú rompiste eso. Me pidió perdón, pero su voz sonaba vacía, como si no supiera lo que la palabra significaba. No quiero tu perdón, dije, quiero respeto, y eso no se compra con dinero. Se quedó callado, y por primera vez noté miedo en su rostro. No miedo de perderme, sino de perder lo que creía suyo. Regina intentó recuperar el control. Señora, si esto llega a los tribunales, todos perderemos. La reputación, el nombre, la interrumpí, yo ya perdí suficiente. Ustedes apenas van empezando. Se miraron entre ellos, buscando una salida. Pero ya no había salidas. Les indiqué la puerta con un gesto. Váyanse antes de que olvide que alguna vez los quise. Nadie se movió al principio, luego Álvaro bajó la cabeza y la tomó del brazo. Salieron sin despedirse. Cuando el portón se cerró detrás de ellos, el silencio volvió a llenar la casa. Caminé hacia la ventana y los vi alejarse por el camino de piedra. Sus figuras se desvanecían entre los árboles, pequeñas, insignificantes. Respiré hondo y sentí el corazón golpearme el pecho. No de tristeza, sino de alivio. Había esperado tanto por ese momento, y al fin lo vivía con calma. No era venganza, era justicia. Esa noche, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, abrí mi diario y escribí una sola frase: hoy no lloré. Lo cerré con cuidado y lo dejé sobre el piano. La casa olía a paz, y en esa paz descubrí que a veces perderlo todo no es el final, sino el comienzo de la libertad. El amanecer llegó cubierto de una neblina espesa que parecía salida de otro tiempo. Me vestí despacio, sin prisa, con la calma de quien ya ha tomado una decisión irreversible. Elegí un abrigo de lana color arena, unos guantes de cuero y mi bolso pequeño, donde guardé los documentos que sellarían el destino de mi hijo. En el espejo, mi reflejo parecía el de una mujer cualquiera, pero por dentro, era una fortaleza lista para resistir. Mientras caminaba hacia el coche, sentí el aire helado de Salamanca cortar mi rostro. No había miedo, solo una extraña serenidad. Sabía que ese día cambiaría todo. El trayecto hasta el registro de propiedades fue largo y silencioso. El chofer me miraba por el espejo retrovisor, pero no se atrevía a preguntar nada. Afuera, la ciudad despertaba entre luces tenues y el sonido de las campanas de la catedral. Al llegar, bajé despacio, sosteniendo el bolso con fuerza.
El edificio, de piedra antigua y pasillos fríos, me recibió con ese olor a papel viejo que siempre me reconfortó. Crucé el vestíbulo y saludé a la secretaria. «Vengo a entregar documentación confidencial», dije. Ella asintió sin hacer preguntas y me condujo hasta el despacho del juez. El juez era un hombre joven, de mirada firme y voz tranquila. Lo había visto una sola vez, años atrás, cuando gestioné una donación para una fundación. Me reconoció enseguida. «Doña Estela, qué gusto verla, ¿a qué debo el honor?». Le entregué el sobre rojo y lo miré directamente. «Aquí encontrará pruebas de movimientos fraudulentos sobre mis propiedades y cuentas. Todo a nombre de mi hijo». No temblé al decirlo. No había lágrimas ni vacilaciones. Solo la certeza de quien ya cruzó la línea del dolor. El juez abrió el sobre con cuidado, revisó las primeras hojas y su expresión cambió. «¿Está segura de proceder con esto?», preguntó, con un tono más humano que legal. «Estoy segura de querer justicia», respondí. Esas palabras resonaron en la sala como un eco. Me pidió firmar una declaración inicial y dejó una copia sellada para mí. «Esto abrirá una investigación inmediata. Su hijo será notificado en los próximos días». Asentí, agradecida. Me levanté, ajusté mi abrigo y caminé hacia la puerta. Justo antes de salir, el juez me dijo algo que nunca olvidé. «Usted no está perdiendo a su hijo, señora. Está recuperando su dignidad». De regreso a la hacienda, el sol comenzaba a filtrarse entre las nubes. Cada rayo que atravesaba el parabrisas me recordaba que la verdad, aunque tarde, siempre ilumina. Pasamos frente al banco, donde me detuve unos minutos. Entré y pedí hablar con la gerente. Me recibió de inmediato. «Todo está en curso, señora». El movimiento quedó congelado, tal como pidió. Y la cuenta de su hijo fue bloqueada por revisión judicial. Asentí en silencio. No celebré. No sonreí. Solo respiré hondo. Era un paso más. Uno necesario. Inevitable. Cuando llegué a casa, la encontré más vacía que nunca. La chimenea apagada, los cuadros en silencio, el eco de mis pasos sobre el mármol. Subí al estudio, abrí las cortinas y dejé que el sol llenara el espacio. Sobre el escritorio estaban los documentos duplicados, los que había guardado por precaución. Los ordené con calma, los metí en un sobre nuevo y los guardé en la caja fuerte. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que el control regresaba a mis manos. No era poder lo que buscaba. Era equilibrio. Era el derecho a no ser traicionada otra vez. Al caer la tarde, recibí una llamada de don Ernesto. «Todo está en orden, doña Estela. Ya entregué las copias a los abogados. La investigación está oficialmente abierta». Su voz sonaba serena, profesional. «Gracias, Ernesto. Esto es lo correcto». Colgué y me quedé en silencio. Miré el retrato de mi esposo sobre la pared. Sus ojos, inmóviles, parecían aprobar mi decisión. Me serví un té de jazmín y lo bebí despacio, sintiendo el calor subir por mi pecho. La justicia, pensé, no siempre hace ruido. A veces camina descalza, pero llega. Esa noche me senté frente al piano, como cada vez que necesitaba pensar. Las teclas frías bajo mis dedos me recordaron los años en que todo era armonía. Toqué una melodía suave, lenta, casi un lamento. En cada nota se escondía una despedida. No de mi hijo, sino de la mujer que fui antes de todo esto, confiada, ingenua, frágil. Cuando terminé, cerré el piano con cuidado y apagué las luces. Dejé la casa a oscuras, como símbolo de cierre, de final. Porque al amanecer, otra versión de mí misma tendría que levantarse. A la mañana siguiente, el teléfono sonó. Era el abogado. «Señora, el juez ha emitido una orden de investigación inmediata. Todo está bajo reserva, pero ya no hay marcha atrás». Sonreí por primera vez en mucho tiempo. «Perfecto. Que siga su curso». Me asomé por la ventana y vi cómo el sol iluminaba las columnas de la entrada. La hacienda, con toda su elegancia y su historia, volvía a parecer un hogar. No por lo que valía, sino por lo que ahora significaba, mi renacimiento. Esa tarde,
Mientras el reloj marcaba las 6, me serví una copa de vino y abrí mi diario. Escribí sin pensar: hoy empezó el juicio invisible. No necesito testigos, solo verdad. Él cavó su propia tumba con la pala de su soberbia, y yo solo miré. Cerré el cuaderno y sonreí con tristeza. Sabía que lo peor aún no había llegado. Pero también sabía que cuando el amor se convierte en abuso, la justicia deja de ser venganza, se vuelve supervivencia. Madrid brillaba como un escaparate. Las calles estaban llenas de luces, los escaparates de las boutiques relucían con vestidos de diseñador y los cafés estaban repletos de risas ajenas. Era la víspera del gran día, el matrimonio de mi hijo. En las redes, las fotos se multiplicaban. Regina posaba con su vestido blanco, rodeada de flores y copas de champaña. En los periódicos locales ya hablaban del evento, la boda del año. Todo era lujo, apariencias, espectáculo. Pero detrás de esa perfección había una historia podrida que estaba a punto de salir a la luz. Y yo, desde mi hacienda, lo observaba todo con una calma que solo da la certeza del tiempo. Esa mañana recibí un paquete inesperado. Era una invitación dorada, idéntica a las que enviaron a los invitados, con mi nombre grabado en letras elegantes. Con todo nuestro amor, Álvaro y Regina. La dejé sobre la mesa sin abrirla del todo. No me dolía. Ya no. La ironía de su gesto era casi poética. Querían mostrarme como la madre ausente, la que se había apartado por elección, no por traición. No sabían que cada detalle de su celebración estaba a punto de volverse su propio escándalo. Me serví café y sonreí. Era curioso cómo el mundo puede cambiar de sentido sin que nadie lo note. Pasé el resto del día revisando mis papeles. La luz del atardecer entraba por las ventanas y pintaba la casa de tonos dorados. Tenía todo en orden: copias notariales, grabaciones, cartas certificadas, declaraciones selladas. El juez me había llamado temprano para confirmar que las notificaciones judiciales serían entregadas al día siguiente, justo a la hora del enlace. Cerré los ojos un momento y respiré hondo. No era venganza lo que sentía. Era alivio. La justicia, cuando llega en silencio, tiene un sabor dulce y amargo a la vez. Por la tarde, sonó el teléfono. Era don Ernesto. Doña Estela, ya está todo preparado. Los oficiales recibirán las órdenes al amanecer. Su voz era serena, casi paternal. Gracias, Ernesto. Le debo más de lo que imagina. Colgué y me quedé mirando la casa. Todo parecía igual que siempre: los muebles, las cortinas, el retrato de mi esposo. Pero ya nada era igual. A veces la vida cambia sin ruido, y uno se da cuenta demasiado tarde de que el corazón dejó de latir por la misma gente. Esa tarde lo entendí. No hay peor muerte que la del amor que se corrompe. Regina publicó un vídeo en redes. Sonreía mientras enseñaba el anillo, mostrando su vestido de encaje y el salón de cristal donde se casaría. Todo está listo para mañana. Será el día más feliz de nuestras vidas. Leí los comentarios, felicitaciones, halagos, admiración. Nadie imaginaba que ese día más feliz sería su ruina. Cerré el teléfono y guardé silencio. No quería hablar, ni pensar, ni dudar. Solo esperar. Porque a veces el silencio es el arma más poderosa de quien fue traicionado. Al caer la noche, salí al jardín. Las fuentes estaban encendidas, el aire olía a jazmín y el cielo parecía un manto oscuro sin estrellas. Caminé entre las flores, recordando los días en que Álvaro jugaba ahí de niño, riendo sin culpa. Por un segundo, sentí un nudo en la garganta. ¿Dónde había quedado ese niño? ¿En qué momento se convirtió en este hombre capaz de vender su propia sangre por dinero? Cerré los ojos y murmuré: que la verdad te encuentre, aunque me odies por ello. Entré en la casa y subí al estudio. Sobre el piano descansaba el sobre con el sello judicial. Lo toqué con cuidado, como si fuera algo vivo. Mañana, dije en voz baja. Mañana todo termina. Me senté frente al espejo, me quité los pendientes y el reloj, y me observé en silencio. No me vi vieja, ni cansada. Me vi fuerte. Esa noche dormí profundamente, como no lo hacía desde hacía meses. Los fantasmas del miedo se habían ido.
Solo quedaba la claridad. A medianoche, un trueno rompió el silencio. La tormenta llegó sin aviso, como siempre pasa con las verdades. Me levanté y miré por la ventana. La lluvia caía sobre los árboles del camino, arrastrando hojas, limpiando el polvo. Pensé que el universo tiene su propio modo de avisarnos que todo se acomoda, aunque duela. Esa tormenta no era coincidencia. Era una señal. El pasado se estaba lavando, y el día siguiente traería lo que debía traer. Al amanecer, encendí el piano y toqué una melodía que mi esposo solía cantar. Era suave, melancólica, casi una despedida. Cada nota era un adiós a la vida que tuve, pero también una bienvenida a la paz que merecía. Afuera, los primeros rayos del sol iluminaban las columnas de la hacienda. Todo estaba preparado. Todo. Y mientras el reloj marcaba las 8, supe que en Madrid el caos apenas iba a comenzar. Esa mañana, antes de salir hacia el tribunal, dejé una carta sobre la mesa. Decía: el amor de una madre no se pierde, pero tampoco se negocia. La firmé sin lágrimas. No porque no doliera, sino porque el dolor ya no tenía poder sobre mí. Y entonces sonreí, con la certeza de que, a veces, la vida nos da justicia en el momento exacto en que dejamos de pedirla. ¿Y tú? ¿Crees que una madre tiene derecho a ver caer a su hijo si él mismo eligió su destino, o debería perdonarlo aunque la destruya? El cielo de Madrid amaneció despejado, como si nada pudiera salir mal. Desde temprano, los invitados llegaban al salón de eventos más exclusivo de la ciudad. Lámparas de cristal, mesas de mármol, fuentes de champaña, todo brillaba con exceso. Regina descendió de una limusina blanca con su vestido de encaje y un ramo de rosas pálidas. Álvaro la esperaba en la entrada, rodeado de cámaras y flashes. A simple vista, eran la pareja perfecta, pero debajo de esa sonrisa había un miedo invisible que él apenas lograba disimular. Yo llegué sin anunciarme. Caminé entre los autos estacionados, sosteniendo un pequeño sobre en la mano. Nadie me esperaba. En el aire flotaba el perfume de los arreglos florales y el murmullo de la orquesta ensayando. Desde lejos vi a mi hijo saludando a los invitados con esa seguridad falsa que heredó de su soberbia. Entré despacio, sin que nadie me detuviera. Las luces, los vestidos, las joyas, todo parecía una burla frente a la verdad que estaba por estallar. La ceremonia comenzó con música suave y palabras vacías. Regina avanzaba por el pasillo entre suspiros y cámaras, mientras Álvaro fingía emoción. Pero justo cuando el sacerdote pidió los anillos, la puerta principal se abrió con un estruendo seco. 4 hombres con trajes oscuros entraron, seguidos por un procurador. El murmullo se volvió grito. Los invitados se miraban sin entender. Yo seguí de pie al fondo, con los ojos fijos en mi hijo. Sabía que ese era el instante exacto por el que había esperado meses. El procurador levantó una carpeta y leyó en voz alta los cargos: falsificación, fraude, venta ilegal de propiedades y robo de patrimonio. El nombre de Álvaro Montenegro resonó en el salón como una maldición. Regina soltó el ramo, pálida, incapaz de reaccionar. Los flashes que antes lo admiraban ahora lo devoraban. Mi hijo intentó huir, pero 2 agentes se interpusieron frente a él. En medio del caos, nuestras miradas se cruzaron. Y por primera vez, vi miedo real en sus ojos. Me acerqué despacio. Los murmullos se apagaron a mi paso. Cuando estuve frente a él, le mostré el sobre que tanto temía. Te advertí, hijo, le dije en voz baja. No lo grité, no necesitaba hacerlo. Su silencio fue suficiente. Lo esposaron frente a todos. El salón, con todo su lujo y su perfume caro, se convirtió en el escenario más triste de mi vida. Pero no lloré. A veces la justicia llega envuelta en dolor, pero sigue siendo justicia. Mientras se lo llevaban, el procurador se acercó a mí. El caso está cerrado, señora Montenegro. Asentí sin mirarlo. Caminé hacia la salida, dejando atrás el eco de las voces, las luces y el espectáculo roto. Afuera, el aire era frío, pero respiré profundo. Sentí que por fin podía hacerlo sin miedo. La verdad se había mostrado sola, y la máscara de mi hijo se había caído frente a todos. No era un triunfo, era un cierre. Y yo, por fin, podía volver a ser libre.
La comisaría olía a desinfectante y silencio. Las paredes grises, el eco de los pasos, la frialdad del metal en cada rincón. Me senté en la sala de espera con el corazón en calma. No había odio, solo un cansancio profundo. Cuando por fin lo trajeron, esposado y con el traje arrugado, sentí una punzada en el pecho. No por compasión, sino por el recuerdo de quién fue. Ya no veía al hombre arrogante, veía al niño que alguna vez me pidió que lo llevara de la mano. Nos dejaron a solas en una habitación pequeña, con una mesa y 2 sillas. Álvaro no me miraba. Jugaba con los dedos, nervioso, tratando de encontrar una excusa que lo salvara. Mamá, no entiendes. Todo se salió de control. Solo quería ayudarte. Su voz temblaba. Lo escuché sin interrumpirlo. Cuando terminó, lo miré directamente. ¿Ayudarme? Me quitaste todo. Hasta el derecho a confiar. Él bajó la cabeza. En ese gesto, vi por primera vez el peso real de sus decisiones. No lo hice por maldad, insistió, solo quise demostrarte que podía manejarlo. Me acerqué despacio y apoyé las manos sobre la mesa. El amor no se demuestra destruyendo. El orgullo no construye familia. Lo dije sin rabia, solo con verdad. Se quedó en silencio. Lo vi cerrar los ojos, como si mis palabras lo atravesaran. Por un instante, sentí que la distancia entre nosotros se deshacía, pero enseguida volvió a levantar su muro de excusas. A los soberbios siempre les cuesta aceptar la caída. Cuando el guardia tocó la puerta, me levanté. Él me detuvo con la voz quebrada. «¿Me vas a dejar solo?» Me giré lentamente. Te dejaste solo tú, cuando elegiste el dinero en lugar del amor. No hubo respuesta. Solo el sonido de las llaves y el clic del candado cerrándose detrás de mí. Caminé por el pasillo con la espalda recta. No sentía culpa. Sentía justicia. Y aunque me doliera hasta los huesos, su ruina ya no era mi carga. Era su consecuencia. Salí del edificio y respiré el aire helado de la calle. Afuera, la prensa esperaba con cámaras y micrófonos, pero nadie se atrevió a detenerme. Caminé entre ellos sin mirar atrás. La ciudad seguía su ritmo, indiferente al drama de una madre y un hijo que se habían perdido entre el amor y la ambición. Subí al coche y pedí volver a la hacienda. En el camino, el silencio me acompañó como un abrigo. No era tristeza, era alivio. Al llegar, el cielo estaba encendido de tonos naranjas. Caminé hasta el jardín y me senté frente al estanque. El reflejo del agua mostraba un rostro sereno, distinto. La guerra había terminado. No gané ni perdí. Simplemente sobreviví. Miré hacia el horizonte y murmuré: «Te advertí, hijo. La vida siempre cobra lo que se roba». Cerré los ojos y, por primera vez, no sentí rencor. Solo la paz de saber que lo inevitable finalmente había sucedido. La casa volvió a quedarse en silencio, un silencio tan profundo que podía escucharse mi propia respiración. Las flores del jardín empezaban a marchitarse, y el aire olía a lluvia vieja. Caminé por el pasillo y toqué con la yema de los dedos los retratos de familia, ahora testigos mudos de una historia que se rompió. En el salón, la chimenea seguía encendida, pero su fuego ya no calentaba igual. Me serví una copa de vino y me senté frente al piano. La melodía que salió fue tenue, como una despedida que se resiste a morir. Encima del piano descansaba el sobre del juez con la resolución final. No lo abrí. No necesitaba leerlo para saber que todo había terminado. Afuera, el cielo gris se reflejaba en los ventanales, y por un momento pensé que la hacienda también respiraba conmigo. Cerré los ojos y escuché el viento rozando las cortinas. Había pasado tanto, y sin embargo, lo único que sentía era una calma nueva, una calma limpia. El caos se había ido, y en su lugar quedaba solo el eco del aprendizaje. Esa tarde, encendí una vela en honor a mi esposo. Hacía años que no lo hacía. Le hablé en voz baja, contándole todo lo que había pasado. Tu hijo pagó su precio, pero sigue siendo nuestro, murmuré. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. El perdón no llegó de golpe, llegó como una brisa suave, inesperada. Entendí que a veces la vida no busca castigar, solo enseñar. Y que sobrevivir no es ganar,
es seguir caminando con el alma intacta. Salí al jardín al atardecer. Las fuentes volvían a encenderse, el sonido del agua me envolvía. El sol caía despacio detrás de los árboles, tiñendo todo de dorado. Respiré hondo y supe que, aunque el amor se haya roto, mi dignidad seguía en pie. No era la misma mujer, pero tampoco quería serlo. De las ruinas había nacido algo más fuerte, más sabio. En ese instante, comprendí que el silencio, cuando se acepta, también puede ser compañía. Más tarde, revisé el correo y encontré una carta del penal. La letra de Álvaro era torpe, insegura. Mamá, no me pidas perdón. Yo lo haré por los dos. Me quedé inmóvil, sosteniendo el papel entre las manos. No supe si llorar o sonreír. Solo lo guardé en el cajón donde antes reposaban las cuentas y los contratos. No todo se mide en dinero, algunas deudas se pagan con lágrimas. Y esa, quizá, era la suya. Esa noche dormí sin sueños. El viento golpeaba las ventanas con suavidad, como si la casa también quisiera descansar. Antes de cerrar los ojos, miré al techo y agradecí. Agradecí la justicia, la fuerza y hasta el dolor. Porque sin él, no habría descubierto quién era. El fuego se apagó poco a poco, dejando un resplandor tibio sobre las paredes. Sonreí, sintiendo que, por fin, el silencio ya no dolía. El silencio, al fin, me pertenecía. La casa volvió a quedarse en silencio, un silencio tan profundo que podía escucharse mi propia respiración. Las flores del jardín empezaban a marchitarse, y el aire olía a lluvia vieja. Caminé por el pasillo y toqué con la yema de los dedos los retratos de familia, ahora testigos mudos de una historia que se rompió. En el salón, la chimenea seguía encendida, pero su fuego ya no calentaba igual. Me serví una copa de vino y me senté frente al piano. La melodía que salió fue tenue, como una despedida que se resiste a morir. Encima del piano descansaba el sobre del juez con la resolución final. No lo abrí. No necesitaba leerlo para saber que todo había terminado. Afuera, el cielo gris se reflejaba en los ventanales, y por un momento pensé que la hacienda también respiraba conmigo. Cerré los ojos y escuché el viento rozando las cortinas. Había pasado tanto, y sin embargo, lo único que sentía era una calma nueva, una calma limpia. El caos se había ido, y en su lugar quedaba solo el eco del aprendizaje. Esa tarde, encendí una vela en honor a mi esposo. Hacía años que no lo hacía. Le hablé en voz baja, contándole todo lo que había pasado. Tu hijo pagó su precio, pero sigue siendo nuestro, murmuré. Sentí un nudo en la garganta, pero no lloré. El perdón no llegó de golpe, llegó como una brisa suave, inesperada. Entendí que a veces la vida no busca castigar, solo enseñar. Y que sobrevivir no es ganar, es seguir caminando con el alma intacta. Salí al jardín al atardecer. Las fuentes volvían a encenderse, el sonido del agua me envolvía. El sol caía despacio detrás de los árboles, tiñendo todo de dorado. Respiré hondo y supe que, aunque el amor se haya roto, mi dignidad seguía en pie. No era la misma mujer, pero tampoco quería serlo. De las ruinas había nacido algo más fuerte, más sabio. En ese instante, comprendí que el silencio, cuando se acepta, también puede ser compañía. Más tarde, revisé el correo y encontré una carta del penal. La letra de Álvaro era torpe, insegura. Mamá, no me pidas perdón. Yo lo haré por los dos. Me quedé inmóvil, sosteniendo el papel entre las manos. No supe si llorar o sonreír. Solo lo guardé en el cajón donde antes reposaban las cuentas y los contratos. No todo se mide en dinero, algunas deudas se pagan con lágrimas. Y esa, quizá, era la suya. Esa noche dormí sin sueños. El viento golpeaba las ventanas con suavidad, como si la casa también quisiera descansar. Antes de cerrar los ojos, miré al techo y agradecí. Agradecí la justicia, la fuerza y hasta el dolor. Porque sin él, no habría descubierto quién era. El fuego se apagó poco a poco, dejando un resplandor tibio sobre las paredes. Sonreí, sintiendo que, por fin, el silencio ya no dolía. El silencio, al fin, me pertenecía. Era un atardecer dorado en la hacienda Montenegro.
Las fuentes brillaban bajo el sol, y el aire olía a jazmín y madera vieja. Caminé despacio por el jardín, dejando que mis manos rozaran las flores recién abiertas. Cada rincón guardaba un recuerdo, pero ya ninguno dolía. Me senté frente al piano blanco que ahora adornaba el salón principal. A su alrededor, las cortinas se movían con el viento, como si el pasado respirara conmigo. Sobre el piano reposaba el sobrevacío, el mismo que una vez fue mi escudo. Lo abrí, aunque no había nada dentro. Era solo un símbolo, una prueba de que el miedo ya no tenía dónde esconderse. Sonreí. Durante años había cargado con el peso del silencio, pero ahora el silencio era mío, y me pertenecía sin culpa. Cerré el sobre y lo guardé dentro del cajón, junto a mi diario. Algunos fantasmas merecen descansar. Mientras tocaba, escuché el sonido lejano de las campanas del pueblo. Cada nota que salía del piano era una despedida disfrazada de esperanza. Pensé en Álvaro, en la carta que me envió esa mañana. Mamá, salgo en unos meses. Prometo empezar de nuevo. No lloré. Solo asentí con el corazón. Tal vez la vida le daba una segunda oportunidad, y esta vez, sin máscaras. Yo también me la había dado. El cielo comenzó a teñirse de naranja, y el reflejo del agua iluminó los muros de piedra. Me serví una copa de vino y brindé en silencio. No por victoria, sino por paz. Había comprendido que la justicia no siempre castiga, a veces simplemente ordena lo que el amor desordenó. Cerré los ojos y recordé la risa de aquella madrugada, la misma que confundió a mi hijo. Esa risa no fue locura. Fue advertencia. Fue renacimiento. Me levanté y caminé hasta el balcón. Desde ahí, podía ver el horizonte extenderse hasta perderse en la luz. El viento movía mis cabellos, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Pensé en todo lo vivido, en cada lágrima y cada decisión. No había nada que lamentar. Todo había tenido sentido, incluso el dolor. Porque a veces la caída es la única manera de volver a mirar hacia arriba. Antes de entrar, miré el cielo y sonreí. Nunca fui tu enemiga, hijo, fuiste tú quien me perdió. La brisa me acarició el rostro como una respuesta, y supe que mis palabras no se las llevó el aire. Cerré las puertas, dejé el piano en silencio y caminé hacia la luz del salón. Afuera, la tarde se apagaba lentamente, pero dentro de mí, la vida seguía encendida. La última risa no fue venganza. Fue libertad. ¿Y tú? ¿Alguna vez tuviste que soltar a alguien que amabas para poder volver a respirar? Si hoy te sientes traicionada, cansada o invisible para los tuyos, por favor, no creas que eso borra tu historia. Tú no eres lo que te hicieron, eres lo que sobreviviste. Has caminado años enteros dando amor, sosteniendo hogares, construyendo silencios que otros nunca agradecieron. Y aún así, sigues aquí. Más fuerte, más sabia, más tuya. No te avergüences de haber confiado. No te castigues por haber amado demasiado. Las madres, las mujeres que entregan el alma, no fallan por creer. Fallan quienes confunden ternura con debilidad. Y tú, aunque te hayan herido, sigues siendo raíz, profunda, firme, imposible de arrancar. Cuando la vida te empuje a perder, recuerda esto, no hay ruina que no pueda florecer otra vez. No hay edad para renacer. La soledad también puede ser abrigo si en ella te encuentras. Tu historia no terminó, apenas cambió de capítulo. Y el siguiente puede ser el más luminoso si te permites mirar hacia adelante sin miedo. Levanta el rostro, respira despacio y date el lugar que mereces. Tu dignidad no necesita testigos, solo tu propia mirada. Eres prueba viva de que el amor verdadero, el que resiste y perdona, puede volver a empezar incluso después del silencio. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y comparte este vídeo con alguien que necesite recordarlo. Aún hay belleza en tu camino, aún hay vida esperando por ti, y aunque te hayan dejado vacía, la vida siempre encuentra la forma de volverte a llenar. ¿Crees que esta historia fue fuerte? Entonces no imaginas lo que ocurrió cuando una hija se atrevió a gritarle a su madre que esa casa ahora era de su marido, sin saber que el destino le tenía preparada una lección que jamás olvidaría. Ella no discutió, no suplicó, pero cuando su hermana apareció, todo cambió. Fue el día en que el pasado regresó con la fuerza de la verdad. Te dejaré este vídeo en la pantalla final para que lo veas ahora mismo.
Haz clic y descubre la historia completa de mi hija, gritó con arrogancia. Esta casa ahora es de mi marido, hasta que mi hermana apareció. Porque lo que sucede al final te dejará sin palabras.